Vamos a Sí. tratar de distendernos un poco. Bueno, ya estamos todos conectados, veo, la gente. Vamos a tratar de distendernos un poco y vamos a ver lo que estábamos viendo la semana pasada. Te pongo al tanto, vimos un poco el programa Mecanicista. Empezamos con el programa de René Descartes, el programa Mecanicista, y vamos a ver, habíamos hablado del substancialismo. Y les había dado para la lectura, ahí Yamila dice que sí, había dado para la lectura, la había que leer, uno de los artículos que tienen ahí, que se llama Física Decimonónica y no sé qué otra verdura más, rupturas y continuidades. ¿Se acuerdan? Y ahí habíamos hablado de las 5 sustancias raras, sutiles, imponderables. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Habíamos hecho una introducción a todo eso. Sí, el flojisto, el calórico, etcétera, sí. Bien. Julia, ¿no? Sí, Julia. Julia. Entonces, habíamos dicho hasta ese momento que las sustancias estaban centradas, el programa mecanicista estaba centrado en dos pilares. El primer pilar era las sustancias. Todo lo que había dentro del universo era sustancia. O sustancia material o sustancia imponderable. Sutil, rara, podríamos decir de origen metafísico, mientras que la sustancia material era de origen físico. Esa es la relación que había entre metafísica y física. Y que el programa de René Descartes lo pone, el programa de científico de René Descartes sobre las estructuras de la mecánica, del programa mecanicista, lo pone en relieve. Pero hay otra parte del programa mecanicista de la cual no hablamos y que podemos hablar hoy. Después vamos a volver al sustancialismo, no quedó ahí. Recuerden cuál era la otra pata o el otro pilar del programa mecanicista que habíamos tratado. ¿Se acuerdan que lo habíamos nombrado, pero no lo desarrollamos? Uno era el sustancialismo y el otro, Conservacionismo. claro, exacto, que todo lo que funcionaba dentro de ese gran reloj que era el universo, según el programa de René Descartes, era una magnitud ¿de qué tipo? Conservada. Había un conservacionismo. Si un objeto se detenía, otro se tenía que empezar a mover en la misma proporción que el que se detuvo. No podía crearse la movilidad de la nada, ya estaba creada. El creador ya había impartido la cantidad de movimiento total en ese universo. No hay creación de movimiento de la nada. Si una cosa se detiene, no hay otra forma de que para que eso se conserve, ese movimiento se conserve, y si algo se detuvo, otro objeto tiene que empezar a moverse en esa misma proporción. Esta idea de René Descartes, que está centrada, ahora, ¿qué es eso que se mueve? Siempre tiene que ser una sustancia, no puede ser cualquier cosa. ¿Está claro esto? Esto es central entenderlo bien, porque este es el corazón del programa mecanicista. Dijimos cuánto, la cantidad se tiene que empezar a mover. O sea, si algo se detiene, algo se tiene que empezar a mover en la misma proporción. Pero hay algo más. El programa mecanicista dice de qué forma se tiene que empezar a mover cuando interactúan dos objetos en ese universo mecánico. ¿Qué tipo de fuerzas están en juego que interactúan en ese movimiento? En este universo mecánico, las fuerzas que están en juego van siempre en la dirección del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden haber fuerzas perpendiculares, por ejemplo, en la dirección del movimiento. Si algo se mueve en esta dirección, la fuerza va en la misma dirección del movimiento. No puede aparecer una fuerza vertical al movimiento. El programa de René Descartes lo aclara bien. Y están en las 7 leyes de Descartes. Que nosotros no nos vamos a centrar en esas leyes, porque hoy en día de esas leyes queda una sola, que es la que vamos a tratar. La ley de Descartes. Y Descartes decía, en esa conservación total del movimiento, que funcionaba en ese gran reloj del mundo, era una magnitud que se obtenía multiplicando la masa de todos los objetos que existían en el mundo,
una masa podríamos decir grande, por su velocidad. ¿Y qué velocidad? Una velocidad, ¿de qué tipo podía ser si había una masa total? La velocidad de todas las cosas que se movían sumadas. Pero O fíjense, sea, la velocidad total. la velocidad total de todas esas cosas, desde lo más remoto del universo hasta lo más chico que uno puede tener. Fíjense que era una ley prácticamente imposible de probar. No, ¿cómo lo demostrabas? Sí. Sin embargo, él decía que ese producto de masa por velocidad debía ser esa magnitud conservada. ¿Se entiende la idea? Pero de una masa global del universo, que englobaba todos los objetos del universo. Esa era la idea de René Descartes. Era una de las leyes que él había impartido ahí, en ese universo mecánico. Esa idea fue surgida. Voy a poner uno de los ejes de tiempo que ustedes tienen, lo voy a compartir, para que vean un poquito en qué momento todo esto surgió. A ver si lo llegan a ver el archivo. ¿Se ve? Sí, ahí está. Sí, sí. ¿Se ve bien? Y se ve. Perfecto, estoy compartiendo el archivo. Fíjense que esto parte, esta idea de René Descartes, fíjense la fecha, 1596-1600, en Turena, en Francia. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Esta fecha, 1600, ¿no le llama la atención que empieza a pasar este universo mecánico, empieza a surgir esta corriente mecanicista de la ciencia? ¿No les surge algo? Tienen un retorno ahí, por favor, traten de cerrar el micrófono y hablar cuando así no sale el retorno cuando grabamos. ¿No les parece que este punto es un punto central? Fíjense, acá empezamos con Galileo, con el telescopio, ¿no? 1600. Cuando comienza la revolución científica. Exacto, empieza la primera revolución científica. Este es el año. Fíjense que esto también pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Francia. Habíamos hablado también que pasa en Alemania con el flogisto, con la teoría de Joseph Black, perdón, Joseph Black 1700 y pico, teoría del calórico. El teoría del flogisto es Johann Becher, 1599, entre 1596 y 1599. O sea, fíjense en las fechas, ¿no? No es nada casual que se ponga esta fecha como el comienzo de la primera revolución científica, ¿no? Entonces, si uno empieza a recorrer el eje de tiempo, haciendo un poco de historiografía Whig, que es lo que estamos mirando ahora, empieza a ver que aparece otro sujeto, que es Christian Huygens, en Holanda. Estamos de la Francia católica a la Holanda protestante, ¿sí? Y Christian Huygens hace una salvedad a la idea de René Descartes, de esta idea de que la magnitud conservada de ese universo mecánico era la multiplicación de la masa por la velocidad de los objetos totales de ese mundo. Christian Huygens dice que es una multiplicación de la masa, pero por el cuadrado de la velocidad. Pero ya no habla Christian Huygens de una masa total, sino que él reduce esa idea a pequeñas porciones del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, él lo reduce a regiones, no a la masa total del universo. Una región podría ser, por ejemplo, el juego de una mesa de billar, donde si una bola se detiene completamente, la otra debe empezar a moverse, como dice René Descartes, en la misma proporción, pero la cuenta que él calcula, que hace sobre esa situación, ya no es el producto de ninguna masa por velocidad, sino es el producto por la masa por el cuadrado de la velocidad. ¿Se entiende la diferencia? No solamente es una diferencia de cantidades a la cual se aplica la fórmula, sino una diferencia, ¿sí?, de la fórmula. Una cosa es multiplicar por la velocidad en sí y otra cosa es multiplicar por el cuadrado de esa velocidad. ¿Se entiende la idea?
Hay una gran diferencia entre estas ideas. Y acá empieza una gran corriente, que es la corriente holandesa de la magnitud conservada sobre ese universo mecánico. Porque fíjense que los aportes, o sea, la estructura mecánica del universo se aceptó desde todos lados, surgida desde lo católico, pero también fue aceptada por los protestantes, esa idea del mecanicismo, donde lo que no estaban de acuerdo en cuál era esa magnitud conservada. ¿Se dan cuenta? No es que no estaban de acuerdo en que había un programa mecanicista que tenía por un lado las sustancias y por el otro lado la conservación, sino que lo que no estaban de acuerdo era cuál era esa magnitud conservada. Porque René Descartes decía que lo que se conservaba era el propio movimiento, al multiplicar la masa por la velocidad, mientras que Christian Huygens decía que eso no era el movimiento, era la causa que originaba el movimiento. Pero esa idea Christian Huygens no la desarrolló correctamente, no la desarrolló muy bien. Y ahí aparece un miembro de la Royal Society, que fue la primera sociedad científica del mundo en Inglaterra. Fíjense, estamos Holanda protestante, la Inglaterra donde se crea alrededor del año 1640 y pico, 46, 47, se crea la primera sociedad científica del mundo. Fíjense, después de la muerte de quién, en 1642, se crea la organización que alguien quería. ¿De quién? Galileo. De Galileo. Fíjense que se crea después que se murió. La primera organización científica fuera de la iglesia, ¿no? ¿Se ve? Esta sociedad todavía existe hasta el momento, que está ahora regida por la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ¿no? Y en 1642 nace Gottfried Leibniz, donde alrededor del año 1700, 1699, escribe un artículo en Leipzig que trata sobre lo que un acta eruditum, que es un acta donde se muestra que él habla de un error que comete Descartes. Fíjense que Descartes muere en el año 1650, muere acá, René Descartes. Y prácticamente 50 años después, Gottfried Leibniz demuestra, según él, que está errado Leibniz en decir, fíjense, que la ley natural en la cual Dios hace que se conserve siempre la misma cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Y Leibniz toma la idea de Huygens para decir que es el cuadrado de la velocidad. O sea, uno podrá decir, bueno, será una discusión de, a ver, vamos a tratar de entender lo que discutían, ¿no? Vamos a borrar las ecuaciones estas de hoy. Vamos a tratar de entender lo que discutían estos señores. Según Descartes, se discutía que la cantidad de movimiento, que hoy lo llamamos como a la cantidad de movimiento, con la letra P y decimos que es el momento, pero cuidado, ese es un momento de una masa mayúscula, porque era la masa de todo el universo, por la velocidad grande. Si queremos vamos a evitar ponerle vectores, porque en aquel entonces nadie hablaba de vectores. ¿Sí? Eso es algo mucho más moderno. Mientras que Leibniz decía que el origen, que él llamó la vis viva, ¿qué significa vis en latín? La fuerza viva, era el origen del movimiento. Y él dijo que esa fuerza viva no era el producto de la masa por la velocidad, sino que era el producto de una masa, de un sistema reducido del universo, como decía Huygens, por el cuadrado de la velocidad de ese sistema donde estaban interactuando esas masas. Esto es algo genérico para todo el universo, lo cual Descartes no lo podría haber demostrado nunca, mientras que Huygens y Descartes estaban centrados en esta idea. Huygens lo que decía es que esto era la cantidad de movimiento igual que lo que decía Descartes, pero Leibniz fue más lejos, dijo que eso no es la cantidad de movimiento, dijo que eso es el origen del movimiento.
Dijo que esa es la causa original del movimiento. Y la llamó fuerza viva. Acá hay conceptos filosóficos diferentes. No es solamente un cuadrado y un cambio de una V grande a una V chica, una M grande a una M chica. ¿Se entiende la idea? Quiere decir que Leibniz, estas discusiones porque a ver, Leibniz vive 50 años después cuando se enuncia esto de lo que dijo René Descartes. Ya Descartes estaba muerto. Entonces, ¿quiénes defendían esta postura de estas leyes de Descartes? Sus seguidores. ¿Está bien? Los seguidores de Descartes respetaban todo lo que él había armado, pero cuando empieza a desarrollarse el programa mecanicista, se empiezan a encontrar con esto. Y lo que le replicaban los seguidores de Leibniz, junto con Leibniz, es que esto no se podía probar. Entonces ahí surge una idea, que es la idea que hoy tenemos, similar a la idea que tenemos de momento, que él decía, bueno, entonces reducimos también a un pequeño grupo de objetos del universo, a una región del universo, y en lugar de hablar de un momento de todo el universo, como decía Descartes, esto se puede aplicar como si fuera el producto de la masa por la velocidad, pero ya chica. O sea, hasta ahí venía bien la cosa, pero nunca hablaban del cuadrado de la velocidad. O sea, había una gran discusión entre qué era cada una de estas cosas. ¿Se ve la idea? Después se redujo todo a una idea, porque ellos decían, esto es lo que se conserva, no es la causa lo que se conserva, es el movimiento mismo, que es esta cuenta, que es esa cantidad de movimiento. P no se le decía momento, se le decía cantidad de movimiento, usando las palabras de Descartes. Mientras que los seguidores de Leibniz decían que eso no era así, y que venía de las ideas de Christian Huygens, donde Huygens se equivocaba. Eso no es la cantidad de movimiento, sino es la fuerza que da origen al movimiento. Es la fuerza viva, la vis viva. Porque cuando yo pienso en movimiento en sí mismo, esa fuerza que está actuando en esa cantidad de movimiento, decían los seguidores de Leibniz, no puede ser el origen, porque esa es una fuerza que ya tiene, que está originada por el movimiento. Y esa es una fuerza, ellos decían que era una vis inertiae, una fuerza inercial. ¿Está bien? Esas eran las dos diferencias, la vis viva y la vis inertiae. Y la vis viva era el origen. Y esto era lo que los seguidores, y junto con Leibniz, Gottfried Leibniz, defendían. Esto fue tan grave, esta discusión, que había que ver cuál de las dos condiciones se conservaban. Y todos tiraban agua para su molino. Y las peleas fueron tan grandes que se llegó a algunos casos a duelo. La gente no tenía nada que hacer, eso se divertía con esto. Que no lo puedan creer. ¿Cuál de las dos magnitudes era la conservada? Sin embargo, si miramos un poquito de nuevo el eje de tiempo que estábamos mirando, ¿me siguieron hasta ahí? Muy bien. Si miramos el eje de tiempo que estábamos mirando, alrededor del año 1686, acá abajo, aparece un libro que se llama Principios Matemáticos de Filosofía y Natural, que lo escribe un señor que nace en el año 1642, que se llama Isaac Newton. ¿Ven? 1686 aparece el libro acá. Ese libro, que es donde está lo que hoy conocemos como las leyes de Newton, que ustedes deberían haber leído cuando empezaron a cursar Física 1, porque eso es la mecánica de Newton. ¿Dónde está la mecánica de Newton? En los principios matemáticos de filosofía natural. No están en los manuales esos de física pedorro, el Tipler, el otro, ¿no? el Sears, todas esas cosas que inventan ahora. Todos esos son manuales de cuarta. Eso no va ni para atrás ni para adelante. Ahí dicen cualquier verdura. Hay que leer los originales. En los originales está lo que pasó. Y en esas leyes no vamos a encontrar quién tenía razón de esto.
a simple vista, pero si uno rasca, esas leyes son como las paredes con humedad. Uno las puede tener bien pintadas, hasta que un día la humedad aflora. ¿Y qué pasa con la cáscara de la pared, el revoque? Se cae. Se cae, se le cae la cáscara. Y estas cosas, estas magnitudes conservadas que discutían los seguidores de Descartes y los seguidores, y junto con Leibniz, discutían a ver quién tenía razón, estaban escondidas en esos principios matemáticos de filosofía natural. Yo hoy se los voy a mostrar cómo estaban escondidos. Les voy a sacar la cáscara a la humedad con pared, a la pared con que tenga humedad. Le vamos a sacar el revoque y vamos a ver si lo revocamos para que se vaya la humedad. A Solange le gustan las comparaciones que yo hago. Ella lo disfruta. Vieron que yo hasta que estoy... Solange? Sí, porque tengo acá justo anotado y quiero hablar, pero si lo va a demostrar, sacar la cáscara a la pared, le dejo a usted. Bien, lo voy a mostrar. Van a ver qué interesante qué es lo que pasa acá. Mirá Yamila como espera, está ansiosa. Te genero intriga, ¿no? Después de todo genero un poco de intriga. ¿Eh? Sí, dice que sí. Es bueno que uno genere intriga, porque quiere decir que los tengo atentos. Si no genero intriga, ¿qué pasa? Se aburren y se van. La idea es que no se aburran. Vamos a ver quiénes tenían razón. Y dijimos que esto está escondido en las leyes de Newton. Vamos a mirar dónde están escondidas estas cosas. La segunda ley de Newton, que Newton nunca pudo decir bien quién eran las fuerzas, el resultado del momento es que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, como ustedes lo saben bien y como lo hemos probado, después que derivamos el momento con respecto al tiempo. Pero acá el momento no lo vemos cuando resultamos con esto. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades: que el origen del movimiento esté dado por esa cantidad de movimiento, que sería el producto de la masa por la velocidad. Ellos no escribían momento, pero escribían el producto de la masa por la velocidad. O que el origen sea la masa por el cuadrado de la velocidad. Y esa era la gran discusión. Miremos lo siguiente. Supónganse que yo esta fuerza, que no sé qué es en la teoría de Newton, que puede ser conservativa o no conservativa, no importa eso ahora. Newton nunca pudo decir bien qué es. Si yo esta fuerza la multiplico por una distancia, o pongamos por el tiempo, si multiplico por el tiempo a un lado, voy a multiplicar por el tiempo del otro lado, ¿no? ¿Pero qué es la aceleración? La velocidad dividido ¿quién? Dividido el tiempo. Pero como multipliqué ambos lados por el tiempo, ¿qué puedo hacer? Simplificar, ¿no? ¿Qué me quedó? Que la fuerza multiplicada por el tiempo me da lo que dice ¿quién? ¿Los seguidores de quién? De Descartes. De Descartes, o sea que me van a decir, Descartes tenía razón, chau Leibniz. No es así, ¿eh? No es así, dicen. Ahora vamos a ver por qué no es así. Yo por física teórica aprendí otra cosa, ¿eh? Quiere decir que cuando yo mido la fuerza por unidades de tiempo, sería esa vis inertiae, la que decía Descartes. Ni siquiera Descartes, porque Descartes decía que esto se daba en todo el universo. El arreglo que le hace Christian Huygens, pero Christian Huygens ya se va ¿a dónde? Al cuadrado, o sea que Christian Huygens tampoco entra acá, sino algunos seguidores de Descartes para decir cómo probar esto. O sea que dentro de la ley de Newton, pareciera que el que tiene razón son los seguidores de Descartes para una porción del universo. Pero miren lo que pasa si yo agarro y multiplico a la fuerza por una distancia dada X de ambos lados de la ecuación y pongo la aceleración, cuidado, la aceleración ¿cómo la puedo poner?
como la velocidad dividido ¿qué? El tiempo, y esto lo multiplico por x. Pero a su vez la velocidad, ¿no? Puedo hacer este arreglo. La fuerza por una distancia dada sería la masa, y este tiempo lo puedo poner abajo de esta posición, y la velocidad la puedo escribir como la posición en el tiempo. Me sobra un tiempo que lo pongo acá abajo, ¿ven? ¿Está bien lo que hice? Esta velocidad es uno de estos, y esto es el otro. ¿Qué me quedó? Velocidad al cuadrado. Velocidad por velocidad. Me quedó que la fuerza por unidades de distancia es la masa por el cuadrado de la velocidad. ¡Opa! ¿Quién tiene razón ahora? ¿Quién tiene Pero razón? Sí, sí, claro. Eso se Tiene puede ver. razón Leibniz. Entonces me van a decir, pero entonces decir que está conservada esta cuenta cuando yo mido esa fuerza misteriosa que puso Newton en su ley y la mido por unidades de tiempo, ¿eso se conserva? Y si lo mido por unidades de distancia, ¿eso también se conserva? Sí, porque acá estoy diciendo a la moderna ahora, haciendo Whig total, ¿esto qué es? P, la cantidad de movimiento. ¿Y esto qué es? Fuerza por distancia. ¿El momento de una fuerza? No. ¿No es No. fuerza por distancia? Momento lineal. No saben nada de magnitud. El momento de una fuerza es un producto vectorial, no un producto común y corriente. Momento lineal, ¿no? ¿Cómo calculan para que esto es un número? ¿Cómo calculan el trabajo? No te puedo creer, claro que sí. ¿no? Sí, sí. ¿Me puedo levantar e ir, profesor? Demasiado burro para acá. Esto es el trabajo, la energía. Sí, claro que sí. Decir que se conserva el momento a la moderna es lo mismo que decir que se conserva la energía. Simplemente son dos caras de una misma moneda. Las discusiones eran al Pepe, por no decir la otra palabra. Se peleaban al divino botón, porque decir que se conserva el momento a la moderna es lo mismo que decir que se conserva la energía. Porque ¿qué es el trabajo? La energía, cinética, potencial o la que quieran. Visto desde ahora. ¿Vieron la traducción moderna que les hice? Conclusión, ninguno de los dos tenía razón, porque la pelea era el divino cohete. Ahora, nadie habla del trabajo hoy en día de este lado de la ecuación. ¿Ustedes vieron alguna vez escrito el trabajo de algo como masa por velocidad al cuadrado? No. Y uno podría preguntarse por qué se dejó de ese lado de la ecuación y nos quedamos con el otro. Buena pregunta sería, ¿no? Sin embargo, los antiguos hablaban de esto. Porque fíjense que trabajar del otro lado de la ecuación, como energía, tendría que asegurar que eso que es energía, que es esa fuerza por distancia, proviene de algo que se mueve. Y si algo se mueve, no puede ser otra cosa que sustancia. Y si es sustancia, no puede ser sustancia material eso que se mueve. Y si no es sustancia material, es sustancia imponderable. Es que mirar la ecuación esta de este lado es asegurar a Dios dentro de la física. Y eso nos gusta a los físicos, porque es entrar en la metafísica, que es lo que trató de hacer el término energía. Volar las sustancias sutiles e imponderables de la física. Distinto es la masa por la velocidad, que tiene que ver con algo tangible, pero no por el cuadrado de la velocidad. Eso no se quiere escuchar en la física. Por eso este término, esta función, se trabajó solamente de este lado la definición.
Perdón, ¿en la física antigua o en la física moderna En la está física hablando? en la física actual. Hoy en día no podemos, nadie habla de la energía de nada como masa por cuadrado de velocidad. Habla solamente como fuerza por distancia y lo trabaja en forma vectorial, como un producto escalar, pero se queda con un lado de la ecuación. ¿O ustedes vieron definida alguna energía como masa por cuadrado de velocidad? En ningún lado aparece eso. Solamente en los libros antiguos aparece eso. Por eso hay que leer los antiguos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, pero no era algo que yo haya visto o planteado así. Nunca me, o sea, ni siquiera se me ocurrió plantear desde este punto de vista, profe. Fíjense que esto empieza a tener sentido la fuerza que metió Newton acá en su ecuación, que da el resultado de la ecuación. Empieza a tener sentido. Si yo la mido por unidades de tiempo, son las magnitudes conservadas de los descartianos, mientras que yo las mido por unidades de distancia, son las magnitudes conservadas de los seguidores de Leibniz. O sea que lo que se conservaba era algo que ninguno de los dos podía decir, porque era una multiplicación en términos de una magnitud que yo mida. Si yo lo medía en términos de una cosa, era un resultado, y si lo medía en términos de otra, era otro resultado. En conclusión, eran dos caras de la misma moneda, escondidas dentro de una teoría que las englobaba, que era esta fórmula, la segunda ley de Newton. ¿Lo ven? Son dos maneras de decir lo mismo. O sea que las magnitudes conservadas, volviendo a la antigüedad, eran dos magnitudes que podían ser, Leibniz a esto lo llamó la fuerza viva. De ahí proviene el término trabajo. Por eso se usa la palabra trabajo traducida en la actualidad. Vis viva, fuerza de origen, fuerza de costo significa, de origen. Trabajar para obtener ese valor. De ahí proviene la palabra, mientras que lo otro es algo que está en movimiento, porque se mide en términos de tiempo, y el tiempo es algo que fluye. Por eso era la fuerza inertiae. Inercial porque la inercia es el estado de movimiento. ¿Se entiende? Las palabras como son correctas para lo que pensaban los antiguos, no para lo que decimos nosotros hoy en día, que decimos cualquier cosa. ¿Se ordena la idea? Era una idea fantástica. Lo único que estaban errado en que no se daban cuenta que era la misma cosa lo que se conservaba. Ahora, esa cosa que se conservaba era todavía misteriosa porque nadie podía decir qué era. Porque en un caso era una cosa por unidades de tiempo, por eso Newton nunca pudo descifrar de su famosa ecuación y dar un contexto de lo que es la fuerza. La fuerza no es un esfuerzo como uno piensa, sino es un ente matemático que reemplaza a algo que está en representación de otra cosa. Es un signo. Lo mismo pasa acá. Acá lo estoy midiendo en términos de distancia y acá lo estoy midiendo en términos de tiempo. Y esas mediciones, si uno lo aplica a un sistema reducido de una porción del universo, dan estos dos resultados. Esas eran las ideas de Newton. Pero nunca lo descifró Newton esto. Esto se descifra mucho tiempo después de Newton, ya cuando Leibniz estaba muerto, cuando los seguidores de Descartes no quedaba ninguno, y se empiezan a encontrar estas relaciones dentro de la teoría de Newton. Ya estamos en el siglo XVIII, en el 1700, cuando empiezan a encontrarse estas cosas. El primero que trabaja sobre esto fue D'Alembert, en la Francia católica. Y el primero que encuentra estas relaciones, donde se dan cuenta que ninguno de los dos estaban errados, o los dos tenían razón, porque eran dos caras de la misma moneda. Las peleas fueron al divino botón. ¿Sí? ¿Cómo es? Los duelos que se hicieron a través de esto fueron al divino botón. Esto es muy interesante, porque esto pone en pleno relieve lo que fue el mecanicismo
en la parte de las magnitudes conservadas. Quería decir, esto dio origen a muchas leyes de conservación, tanto dentro de la física como de la química en ese siglo, en el siglo XVIII, de 1700 a 1800. Ahí apareció, por ejemplo, alrededor de 1780, Lavoisier con la ley de la conservación de la masa. Aparecieron las leyes de conservación del momento, ya con términos modernos, con los aportes de Cauchy, de D'Alembert, de Lagrange, de Legendre, de los matemáticos de la época, de Euler. Y aparecen ya los términos, pero fíjense que estos términos seguían impregnados. Este trabajo era el movimiento de un fluido. No era un trabajo de energía, esto no estaba asociado a la energía. Por eso el primer término de esto no fue energía, fue trabajo, porque era lo que costaba mover y originar el movimiento. Era lo que había que romper para originar el movimiento. Tenía que hacer un esfuerzo, tenía que tener una fuerza viva, una vis viva. ¿Se entiende la idea de estos antiguos cómo era? Por eso quedó el término, el nombre trabajo. El nombre trabajo se asocia a esa fuerza viva. Más aún, hubo un tiempo en la física hasta mediados de los años 60, 70 de ahora, del siglo XX, que se siguió trabajando un teorema que se llamó el teorema de las fuerzas vivas. No sé si alguna vez lo escucharon. ¿De dónde provenía ese nombre? ¿Por qué se llamaba teorema de las fuerzas vivas? Porque ese teorema hacía mención a esto. Lo que pasa es que quedó el nombre, pero no quedó la idea detrás del nombre. Y apareció una fórmula, como siempre. Y esa fórmula tapa todo. Fíjense que si uno sabe leer bien la fórmula en lugar de tapar todo, debería decir todo. Pero hay que saberla leer. Y yo la estoy leyendo la fórmula como fue en su origen. Ahora. No la estoy leyendo a la moderna, no estoy hablando de que esto es la energía. Yo cuando hice la traducción a la moderna, siendo Whig, fíjense lo que le estoy diciendo ahora, ¿qué hice? Lo hice a la moderna para que vean esto en términos modernos, pero ahora volví al pasado, y en el pasado la palabra energía en esta época no existía. ¿Qué existían? Sustancias sutiles, imponderables, que cumplían con estas dos cosas, que eran las cosas conservadas cuando se movían, que podían aplicarse a las sustancias sutiles como a las sustancias materiales estas conservaciones. O sea, no solamente se conservaban las sustancias sutiles e imponderables, sino las materiales. Porque si las materiales se conservaban, lo que estaba dentro de las materiales, que eran las sutiles, también se deberían conservar. ¿Qué quería decir? Que si el flojisto salía de 1 kilo de madera, qué sé yo, tanta cantidad de flojisto, en el aire tenía que aparecer esa misma cantidad de flojisto. Era lo que decía Lavoisier. Porque había una sustancia que se desflogistiza y otra que se flogistiza en la misma proporción. Ley de conservación de la masa. Y no importaba si esa masa era sutil o imponderable o era una sustancia material. Importaba que la ley era conservada y que ese movimiento que se producía en esa transformación entre que una perdía flogisto y la otra ganaba flogisto, venía dada por cualquiera de estas dos proporciones. La podía medir en términos del tiempo o en términos de la distancia. Y la mida como la mida, siempre en una magnitud conservada. O sea, tanto los seguidores de Descartes como los de Leibniz tenían razón. ¿Les gustó la historia del conservacionismo? Se las traduje bien, ¿no? Es muy linda esta historia. Pablo, ¿te gustó? ¿Sí? Además no lo había visto de esa manera. Es muy interesante lo que pasa, porque se pelearon al divino botón, como pueden ver. Julia, ¿cómo estás con esto? ¿Te gustó cómo lo conté? ¿Se entendió? Está muy entretenido y la verdad que sí está muy bueno. Y muy interesante. Fíjense que esto es sencillo para comprender, pero lo que está detrás no es sencillo. Porque hay que explicar qué decían los antiguos de esto. Porque estas son leyes que aparecieron en aquel entonces y ahora las seguimos usando, pero todo esto tiene otra connotación lo que usamos hoy. Hoy no hablamos de fluidos raros,
porque hoy decimos que las cosas materiales cumplen con esto, nada más. Y cuando no hay sustancia material, lo que se conserva, ¿qué es esto, y a eso le decimos ¿cómo? No le decimos fluido eléctrico, fluido magnético, movimiento raro del éter, no le decimos todo eso. ¿Qué le decimos a todo eso? ¿Con qué palabra lo reemplazamos? Energía. Exacto. Y esa palabra es la palabra mágica, que cuando yo pregunto qué es, nadie puede decir, porque es lo que viene a reemplazar a las cuestiones antiguas, que serían cuestiones metafísicas. ¿Se entiende? Ustedes imagínense si le tienen que explicar qué es la energía de algo a un muchacho de colegio secundario y quieren decir algo bien. Se dan cuenta que sería un pollo, ¿no? Si ahora que saben todo esto. Bueno, ahí está. Uno, si quiere decirle bien, estamos sonados. Están sonados. Y ese estar sonado quiere decir que esto no se puede enseñar a alguien que todavía no tiene determinada edad, y en parte sí, no se puede, porque si no estoy diciendo macanas, y sustituyo las macanas con las fórmulas que son verdaderas, pero a nivel sintáctico, sin interpretar, porque donde le doy semántica a esta fórmula, empiezo a decir palabras que la gente no entiende de a qué se refiere. Y parecen cosas que son sacadas de cuestiones de estado de ánimo. Está mal, está bajoneado, poca energía tiene. Y parece que son cuestiones de ánimo, y no son cuestiones de ánimo. ¿Se entiende lo que pasa? Entonces, esas palabras mal usadas interfieren en aprender correctamente las ideas físicas. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué pasa? Porque no se quiere aceptar el origen de estas ideas, que no son orígenes físicos, son orígenes metafísicos, son origen de ideas de Dios. Nadie quiere la idea de Dios en la física, porque parece que es mala palabra, y para sacar la idea de Dios en la física y meter cuestiones metafísicas y sacar las cuestiones metafísicas, le metimos la palabra energía, que viene a sustituir toda la idea de Dios. Porque ¿qué decimos en la física? Lo que no es materia, ¿qué es? ¿Qué es? Les pregunto. Energía. ¿Cómo decimos hoy en día? Lo que no es materia es energía. Y yo te pregunto, ¿y qué es la energía? Y yo te respondo, es Dios. Si te gusta así, bien, y si no, también. Es donde está el sello de Dios en el mundo. Porque es aquella cosa que no va a existir en ningún lado y está en todos lados. Está en todas las sustancias materiales, que se manifiestan de determinada manera cuando yo hago determinada cosa con esa materia, con esa sustancia material. Aflora, si quemo, aparece el flojisto. Si froto, aparece la carga eléctrica. Si enfrío o aumento la temperatura, aparecen los campos magnéticos. Por ejemplo, ¿cómo puedo crear magnetismo? Variando la temperatura de un metal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el gadolinio. El gadolinio a temperatura ambiente lo pongo con otro metal, no tiene nada que ver, pero si yo lo bajo a 20 grados bajo cero, lo baño en un baño de nitrógeno líquido y lo pongo cerca de cualquier cosa, de un imán se tornó magnético. Genero campos magnéticos, genero fluido magnético. ¿De dónde? De la nada. ¿De dónde va a ser? De la creación divina va a ser. ¿De dónde viene ese fluido magnético? ¿De dónde piensan que va a venir? Del sello de Dios en el mundo, era lo que pensaban los antiguos. ¿Entienden lo que pasa? Nosotros hoy, ¿qué diríamos? Aparece energía magnética. Y yo te digo, ¿y qué es la energía magnética? Y vos no me podés decir nada qué es. Porque yo te pregunto qué es, no podés decir qué es. Podés decir cómo se mide. Y la mido como fuerza por distancia cuando pongo una cosa ahí que se mueve, la fuerza por la distancia, la integral de línea, hago todas esas cuentas. Pero no digo qué es, digo cómo la mido. Hago la cuenta que dice la ley de Newton, pero eso no dice qué es. Dice cómo se mide, cómo se calcula, cómo se cuantifica, pero no lo que es. ¿Entienden eso? Los antiguos se preocupaban por decir qué es. ¿Qué piensan que una persona que no sabe nada de física, cómo va a pensar? Más como pensamos en términos de una palabra, como energía que no sabemos qué cazzo dice,
o va a pensar como los antiguos? ¿Cómo piensa que una persona que no sabe nada va a pensar? ¿Más cercano a quién va a estar de esas dos? Y obviamente a los antiguos. ¿Por qué? Porque es más concreto. La persona se agarra a lo concreto, a lo que conoce, no a un término que vaya a saber qué cazzo es. Entonces, si yo tengo que enseñar esto, lo enseñaría a la antigua. Le diría que son sustancias raras que habitan adentro de la materia. Si yo le tengo que enseñar esto a los pibes. ¿Y saben cómo lo enseñaba yo las 2 veces que trabajé en el secundario hace como 40 años? Decía eso. Me querían matar los otros profesores. Yo jamás hablaba de energía. Porque daba las fórmulas, pero con las fórmulas con su origen. Pero para eso hay que saber mucho, hay que estudiar primero. Por eso es bueno saber bien física, porque ahí está el secreto en enseñar bien las cosas. Cuando se comprendió bien que esas sustancias son raras, que no se pueden, son intangibles, son imponderables. ¿Qué significa imponderable? Que no tienen masa. Y es raro que una sustancia no lo puedo pesar. Si yo quiero agarrar un kilo de flojisto, ¿dónde lo peso el kilo de flojisto? No lo puedo pesar. ¿Cómo saco la cantidad de flojisto si no puedo saber cómo pesarlo? Por diferencia de la materia. Peso la materia completa y le saco, lo quemo y después por diferencia saqué lo que se fue. Lo que se fue era esa cosa que no puedo pesar. ¿Se entiende la idea? Pero esa cosa, ¿qué es? Imposible de definir. Imposible de definir físicamente. Porque nosotros vivimos en un mundo de materia, no de energía, en un mundo de materia. Y podemos pensar que esa palabra energía, que resume todo, capaz que sí, son fluidos como decían los antiguos, y que los que estamos errados somos ahora nosotros. Porque la forma de medir, la cuenta y la fórmula, no cambiaron. Porque estas fórmulas no surgieron con la idea de energía. ¿Saben en qué año se puso la palabra energía en la física? El 1850. Y esta idea es de 1600, dijimos ahí, miren, las leyes de Newton. 1686, miren, acá. De 1686 a 1850, ¿cuántos años hay? Más de 150. Un siglo y medio pasó. ¿A ustedes les parece que la gente que fabricó esta fórmula, que hoy la escribimos de esta manera, pero ya estaban fabricadas, la hizo en forma de usar que esto es la energía, fuerza por distancia de la energía? ¿Creen eso? No fue así, ¿eh? Más aún, con la primera revolución industrial, el que fue duro, fue el que costó tirar abajo, fue el fluido calórico. ¿Por qué tardó tanto en tirarse abajo? Porque, a ver, si el calor podía mover una máquina, no podía ser una cosa inexistente. Si tenía la potencia de poder transportar un tren con vagones y tener esa polenta, eso tenía que ser un fluido, una cosa tangible, dura, que la estamos fabricando hasta un artefacto del cual estamos haciendo uso de esa cosa misteriosa. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso en qué se convirtió? En la palabra cual, en la mágica, energía calórica, que la transformó en energía de movimiento. Una cosa de loco, son palabras nada más. Y si yo te digo qué es eso, no sabes. ¿Se entiende la idea global de esto? ¿Se dan cuenta cómo está mestido el conservacionismo con el substancialismo? Van de la mano. Lo que se conserva es justamente esas sustancias, no solamente las sustancias sutiles, sino la materia, toda la materia, porque esas sustancias están adentro de la materia. Esta masa puede ser sustancia sutil imponderable, donde esa masa será algo ficticio, o podrá ser la masa de un cuerpo. No tenían diferencia para los antiguos eso. Porque ese fluido sutil podría ser el calórico, la electricidad, el fluido eléctrico, podría ser el flojisto, lo que cacho sea, estaba dentro de la materia. Quiere decir que cuando hago esta cuenta, eso está conservado también. Por eso la cantidad conservada se mide a través del movimiento, no
es mera casualidad. Y eso no lo discutían ninguno de los dos igual, porque siempre la velocidad aparezca la primera potencia, la segunda potencia o la potencia que se te ocurra. ¿Se comprendió la idea? ¿Cómo vienen entrelazadas los dos pilares del mecanicismo, conservacionismo, sustancialismo? Bien. Ahora les voy a dar yo la idea que tengo yo de energía, que es lo que está en ese artículo que les mandé a leer. Y el que lo leyó lo va a comprender ahora que lo explique. Vieron que yo dije que es un término, yo digo que la energía es un término de multiplicidad semántica. ¿Lo leyeron eso? Más unificador, decía. Permite explicar muchas cosas con una sola palabra. Era más práctico en términos de palabras, digamos. En términos de palabrerío, era economía. Lleva al principio de economía. Yo creo que ¿saben quién puso el término en la física? No fue Joule. ¿Vieron que la energía en qué la medimos? La medimos en Joule. No, claro. ¿Y por qué la medimos en Joule? No creía en eso cuando estableció el equivalente mecánico del calor. ¿Vieron el experimento de Joule? ¿Lo estudiaron? La máquina que gira las paletas aumenta la temperatura del agua y el equivalente del movimiento de las paletas es la cantidad de calor que se convierte en movimiento, ¿no? Al aumentar la temperatura quiere decir que aumenta y se inyectó calor de alguna manera por el movimiento de las paletas, ¿no? ¿Lo estudiaron ese movimiento cuando estudiaron termodinámica? No es el experimento de Joule. El equivalente mecánico del calor. Caen las pesas alrededor que mueven las paletas del agua, alrededor del recipiente hermético, y aumenta la temperatura del agua. Eso es equivalente a poner el recipiente arriba del agua y calentar el agua. Quiere decir que la misma cantidad de calor que hago poniéndolo en contacto térmico con una fuente caliente es la misma que si yo agarro, tiro dos pesas que giran un par de paletas adentro de un recipiente de agua. El movimiento de las paletas, que es mecánico, es el equivalente, hay un equivalente mecánico a ponerlo en contacto con un fluido calórico. Y Joule creía en el fluido calórico. Jamás hubiera hablado de energía Joule. Estamos en 1843 con Joule. Recién en el año 1849, Hermann von Helmholtz, con Z final, ¿qué dijo? Dijo que todos esos fluidos eran una molestia metafísica dentro de la física y había que quitarlo del medio porque traían un montón de confusiones. En realidad se equivocó, yo creo. Yo creo que eran más claros esos fluidos y a todos ellos los reemplazó por un solo término, energía. ¿Saben lo que significa energía en griego? Energy. Lo que está en todos lados y en ningún lado en particular. Es Dios. Es Dios. Es Dios. ¿Se dan cuenta que la palabra la lleva impresa? No sé si se dan cuenta lo que estamos diciendo. Es increíble, pero es eso. En conclusión, ese término debió medirse la energía en Helmholtz, no en Joule. Pero como Joule fue el que estableció el último equivalente entre el fluido calórico y el movimiento, se le otorgó, hay un motivo histórico por el cual se le acuña la unidad a Joule. Pero en realidad no fue Joule. Recuerden que la primera unidad de energía es la caloría, anterior a Joule. ¿Y en qué se medían, por ejemplo, los calores que movían las máquinas a vapor? En calorías. ¿Está? Los fluidos se medían a través del equivalente de la caloría. Fíjense lo que yo hago en el artículo. Yo en el artículo propongo una idea para explicar este término, y es una idea, el término energía, es una idea sacada de un libro. En realidad fue una idea que tuvimos cuando escribimos ese artículo. Ese artículo que ustedes leyeron se escribió en el año 2007. No sé si vieron el año de edición del artículo. Se publicó en la Universidad de Filosofía de las Ciencias en San Juan, acá en la Argentina. Fuimos a un congreso
del centro Michael. El centro Michael es un centro que acuña toda la gente que hace investigación de filosofía antigua, inclusive filosofía, historia y epistemología de la ciencia. Yo fui socio de ese centro. Y publicamos en San Juan, cuando se hizo el Congreso de Historia Antigua, nosotros trabajamos el artículo dentro del área de Historia de la Ciencia Antigua. Y publicamos esto, cómo esto tiene repercusión en los conceptos modernos. Porque la idea, ¿cuál es? Es ver qué dijeron los antiguos y ver cómo eso llegó a nosotros, para comprender bien las ideas. Y mirando todo lo que pasó, y como yo he leído muchos artículos de, no solamente de física, sino de matemáticas, encontré un texto que escribió un señor que se llamó Gottfried Frege, ahora no Gottfried Leibniz, sino Gottfried Frege. ¿Vieron que me equivoqué y dije Frege en lugar de Leibniz hace un rato? Es porque estaba pensando también en este señor, que escribió un artículo que se llama Estudios semánticos de la aritmética. Es un libro espectacular de aritmética, pero él no habla de números, ahí habla de semántica de la aritmética. Y él propone una idea que yo lo trasladé al problema de las sustancias raras y el término energía. No fui yo solo el de la idea, fuimos 3 personas, Eleonora y Lucas, somos 3 personas que hemos trabajado muchos años juntos en esta área. No sé si lo vieron en el artículo, ahí están los nombres de cada uno. En esos artículos, en ese artículo en particular, tuvimos la brillante idea de mirar lo que dijo Frege en las cuestiones de la aritmética y lo trasladamos a esta idea de la energía. Fíjense que nosotros pusimos ahí que hay 2 partes del concepto de energía. Uno, que es, no sé si alguien lo leyó, ¿alguien lo puede decir cuáles son esas 2 partes del concepto? A ver. Si tiene gana, no sé. Imponderable y separable. No, esas son características de los fluidos sutiles. Estamos hablando de cómo se centra el concepto de energías en la última parte del artículo. Se centra en 2 partes, sentido y referencia. El sentido es lo que da origen al propio nombre. ¿Qué quiere decir? Aquello que está en todos lados y en ninguno en particular. En el artículo, y tienen una referencia. ¿Y la referencia qué es? Los distintos lugares donde se manifiesta ese sentido, lo que tienen en común. ¿Y qué tiene en común el término energía? Se asigna a la materia, sin ser materia, porque si no serías fluido sutil imponderable, ¿se dan cuenta? ¿Qué más? Se asocia a la materia y se asocia principalmente a la transformación y conservación. Quiere decir que se asocia a la materia a algo que se conserva, siguiendo las leyes de los antiguos, ¿no? Se asocia a la materia, se conserva y se puede transformar. Eso es el sentido del término. Designación, conservación y transformación. ¿Se entendió hasta ahí? Eso está en todos lados donde estuviesen los fluidos sutiles imponderables. Inclusive el movimiento de ellos. ¿Y qué más? ¿Y qué es digamos, la referencia, como dice Frege, en el término energía? Los lugares donde se manifiesta. Esas 3 cosas se pueden manifestar en el calor. ¿Dónde más se pueden manifestar? En la electricidad. ¿Dónde más se pueden manifestar? En el magnetismo. En el magnetismo. Ahí está la manifestación, esa es la referencia. Pero esas referencias están centradas en un mismo sentido. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué es la vieja frase trillada, transformación de la energía? El cambio de referencia, porque paso de la referencia fluido calórico a fluido eléctrico. Por ejemplo, transformo energía calórica en energía eléctrica. Quemo algo para producir electricidad. Mirá qué fácil te lo explico.
¿Y qué sería en términos de energía eso? El cambio de referencia de un mismo sentido, porque ¿qué es el sentido? Lo que tienen en común tanto la energía calórica como la energía eléctrica. ¿Se dan cuenta que son cosas intangibles? Visto desde los antiguos, ¿qué sería esa transformación de la energía? El fluido calórico se convierte en fluido eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Se perdió en un lugar algo de fluido calórico para producir fluido eléctrico a través de una transformación. Miren cómo lo dirían los antiguos. ¿Hablarían de energía? No. La energía lo que hace es decir, o sea, la vieja trillada frase, la transformación de la energía, ¿qué es? El cambio de referencia del mismo sentido, es un problema semántico, de palabra nada más. Tan simple como eso, o sea, no podemos decir más nada que eso. ¿Se entendió? En el medio, ¿qué media? El movimiento. Punto. Que también está conservado. Porque en ese gran reloj de René Descartes, todo está conservado. Eso no se perdió en la mecánica. Más aún, hoy en día sigue vigente. Lo que pasa es que no se dice. Queda feo decir eso porque suena a esoterismo, a cuestiones del más allá suena. No a cuestiones tangibles de nuestro mundo. ¿Sí? ¿Se comprendió el artículo, lo que queremos decir en ese artículo? Yo sé que costó leerlo, pero yo creo que con la explicación de esta se entendió el artículo ahora, ¿no? Y ahí hablaban de propiedades, esas tres cosas que nombró lo decían como propiedades. De asociación, transferencia y... Son propiedades intrínsecas, es el sentido. La permanencia, ¿qué es? La conservación. La conservación, claro. La transformación es el cambio que va pasando de un lugar al otro, pero no se pierde la conservación. El cambio de referencia de un mismo sentido. Claro, sigue con lo mismo, pero en otra palabra. En otro lugar, exacto. Ahora, ¿por qué se usó ese término? Y porque de la otra manera había que recurrir a Dios, y no gustaba mucho la idea, aunque el propio término energía da la idea de Dios. También. O sea que no estamos tan lejos de lo que decían los de antes. ¿Vieron que no hay que reírse de los conceptos antiguos que yo les dije de entrada? ¿Vieron que no hay que hacer historiografía WIG? Porque nos llevamos una sorpresa. Cierto. ¿Sí? ¿Sí, Julia, te parece? Es verdad, no, es verdad. Vieron que a veces, yo lo digo con mucha gracia porque es muy linda la historia, a mí me encanta esta historia. A mí me gusta escucharlo, profe. Trabajé mucho con esta historia, trabajé muchos años con esto. Por eso también pone entre comillas el supera, como que esta idea de energía vendría a superar, en realidad no supera nada, porque es lo mismo. Supera nada, claro, pero supongamos que sea una idea superadora, ¿no? Vendría a esconder abajo de la alfombra la tierra que barriste, una cosa así sería, ¿no? O sea, no limpiaste, escondiste la tierra abajo de la alfombra, parece limpio, pero la mugre está. ¿Se entiende, no? Es muy interesante el artículo. Hay un artículo que continúa, que hacemos una reflexión sobre ese, que es el que dice física, porque esto lo hemos trabajado, no sé si notaron todos los artículos que les di de esto. Fíjense si pueden leer el otro que sigue, física aristotélica y algo así se llama. Mírenlo, sigue un poco la idea y explica un poco más esto que hicimos, porque cuando esto lo dimos por primera vez, tenemos muchos seguidores en internet de esto. Y desde el año 2007 hasta ahora, 13 años, imagínense, tenemos una cantidad de seguidores enorme y nos piden estos artículos. Más aún, lo hemos publicado en varios lugares estos artículos. Y nos han pedido una charla muy importante. Vieron que yo tengo esa presentación en México. Fíjense que esto se publicó acá en la Argentina, en San Juan, después se llevó a México y lo llevé hasta Madrid, en Europa, lo presentamos. Gustó muchísimo esto, porque nadie hizo una reflexión tan amplia sobre estos conceptos históricos, basado en muchos documentos. Nosotros hemos trabajado los documentos y hemos visto los documentos. Tuvimos la suerte de... Yo vi la bibliografía y hay un montón de referentes. Exacto. Todo lo que vos viste es lo que hemos usado y los tenemos esos documentos. No es que nos han contado esos documentos. Lo hemos sacado de ahí las ideas. Y hemos usado las ideas que otras personas, como hizo Frege, la usó a fines del siglo XIX para explicar muchos pasajes de la aritmética, donde él habla de la misma historia, pero dentro de la aritmética, en la matemática, y nosotros lo llevamos a la física en el concepto de energía.
hemos hecho como una transferencia y hacemos mención a Frege ahí en el artículo. Porque le robamos la idea, podríamos decir, la pasamos de un lugar a otro, ¿no? Pero es una idea espectacular la de Frege. Yo cuando leí a Frege en la aritmética dije, esto es lo que pasa en la física. Lo primero que dije cuando lo vi. Pablo, ¿qué te parece? ¿Estás ahí? No, por ahí se fue un ratito. Pero es fundamental esto. ¿Quedó claro? Profe. Sí, escucho. Profe, ¿nadie se opuso al cambio de nombre de sustancia a energía? ¿Nadie se opuso? No, porque esto no fue de un día para el otro. Es una buena pregunta. ¿Hubo opositores en esta transición? Mirá, hubo opositores como hay en cualquier momento que se quiere cambiar algo. Termina siempre siendo una cuestión política, en este caso sería una cuestión política científica, ¿no? Dentro de la política de la ciencia. ¿Cómo se acepta algo así? Uno se podría preguntar. Costó, pero este término no fue que costó tanto como otras cosas que han costado, porque cuando se cae la teoría del calórico, hay que entender, esto parte del decaimiento de la teoría del calórico. Cuando se cae la teoría del calórico para entrar en el concepto de energía calórica, se cae con unos argumentos muy sólidos. Entonces, cuando Joule hace su gran experimento para demostrar el equivalente mecánico del calor, fue muy aceptado. Joule era un poco reacio a aceptarlo, el cambio, pero ya estaba pensándose en un cambio porque el calor no podía ser un fluido. ¿Saben cuál fue el experimento que tiró al fluido calórico por derrumbarlo? Fue el conde de Rumford. ¿Saben quién fue el conde? ¿Leyeron el conde de Rumford? No lo leyeron, me parece. Es un personaje pintoresco. Benjamín... ¿Cómo? Benjamín Thompson. El artículo lo nombra. Lo nombra. Yo les voy a contar un poquito cómo se cayó la teoría del calórico, que viene a responder un poco lo que pregunta Diego, que es por qué se aceptó bien este término. Este término fue bien aceptado en la ciencia y no hubo grandes opositores a este cambio. Porque la teoría del calórico era la teoría que podía fundamentar por qué se movían las máquinas térmicas hasta ese momento, principalmente las máquinas de vapor, que era la que transportaba a la gente. Semejante artefacto tenía que ser un fluido el que movía todo eso. ¿Sí? Conclusión, este señor Thomson, les cuento un poco quién fue. Benjamín Thomson era un casamentero. Se casaba con toda viuda que encontraba adinerada por ahí. No era un personaje muy amistoso, la gente no lo quería mucho a Benjamín Thomson. Su última adquisición fue la viuda de Lavoisier. Cuando a Lavoisier le cortan la cabeza, lo mandan a la guillotina. Mirá, ya mira cómo se ríe, le gustan todos estos chismes. Este es el chusmerío de la historia de la ciencia. Lo mandan a la guillotina porque habían ganado los jacobinos en la Francia, y bueno, el padre Lavoisier había mandado a guillotinar a un par de jacobinos porque era juez. Cuando pierden los jacobinos, bueno, cayó la guillotina sobre Lavoisier. La viuda quedó con una buena cantidad de dinero, porque eran personas muy adineradas. El señor Benjamín Thomson, que tenía la industria de fabricar cañones para la guerra en el estado de Baviera, se enteró de esta situación y conquistó a la viuda de Lavoisier. Entonces incrementó su fortuna. Profesor, pero no era con la única. No. Viudas adineradas. Exacto, pero esta era muy importante porque venía en una situación aristocrática. Conclusión, en su tiempo libre el señor Thomson, llamado el conde de Rumford, tuvo la brillante idea de molestar a los científicos de la época porque se aburrían. Tenía mucho tiempo libre y era un tipo que se aburría. Entonces en ese aburrimiento ponía en jaque las teorías perantes de la física en el momento. Entonces a los científicos le mandaba ideas de por qué lo que él decía, de lo que estaba en el momento imperando, era falso. Entonces Benjamín Thomson le mandaba cosas, ya a la gente no le daba bolilla, porque como era un tipo muy chabacano con estas cosas, entonces nadie le daba bolilla, hasta que empezó a meterse con la teoría del calórico.
Cuando se empieza a meter con la teoría del calórico, la cosa cambió. Y cambió porque él propuso un experimento para demostrar que el calórico no podía ser un fluido. No podía ser un fluido, como decía la teoría, el programa mecanicista. ¿Saben cómo fue el experimento que él propuso hacer? Y él dijo que lo quería demostrar. Y lo podía haber demostrado. Él tenía una fabricación de cañones para la guerra. Y había un taladro que forjaba el cañón, que sacaba viruta con mucho calórico por la fricción. Y hay dos maneras de producir calor. Una es por contacto, de un cuerpo caliente a uno frío. Y otra es por frotación. Pero la teoría del calórico solamente podía dar explicación por el contacto, porque el fluido se movía de un lado al otro. Lo que no podía explicar la teoría del calórico era de dónde venía el calórico cuando uno frotaba las manos, porque uno tenía calor acá, cuando la frota, aparece más calor de los dos calóricos que había en cada mano. Quiere decir que cuando hay fricción aparece más calórico de la nada, podríamos decir, violando todas las leyes de conservación. Fíjense lo que le decía Benjamin Rumford. Si usted dice que las leyes de conservación se tienen que cumplir, ahí no se cumplen, les decía Benjamin. Tenía razón el tipo. Pero como nadie le daba bolilla, porque era un loco de la guerra y se cansaba con toda viuda y estaba todo mal visto el tipo. El tipo estaba un tipo mal visto. Se dan cuenta que una cuestión política era, digamos, de personalidad del tipo. Por eso nadie le daba bolilla. Hasta que la teoría del calórico no podía explicar la fricción. Él hasta propuso decir que si yo pudiese juntar todo el calórico que sacaba de un cañón que forjaba el taladro, por fricción, cuando él miraba cómo se forjaba un cañón para la guerra en su fábrica, ¿no? Plena revolución industrial estamos hablando, ¿no? Primera revolución industrial. Ese calórico, si yo agarrara ese calórico y lo pudiese volver a meter adentro del cañón, el cañón se funde. No queda nada, queda en estado líquido. O sea, lo que salió de ahí adentro no puede haber provenido de ahí adentro, decía él. Por lo tanto, no puede ser un fluido que se conserva. Explíquenme de dónde viene ese calórico, entonces yo acepto la teoría del fluido, decía él. Muy bueno el argumento. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué pasó? Al pobre Benjamin Thompson nadie le dio bolilla. ¿Cuándo se dio bolilla a esto? Fue cuando Hermann von Helmholtz entendió que el calórico no podía ser un fluido, por esta misma razón, pero él lo explicó. Y aparte Helmholtz era un tipo respetable. Muy distinto a Benjamin Thompson, que era una falta de respeto ambulante. Era una cuestión de falta de respeto, pero ya esto ya se conocía desde finales del siglo XVIII. No necesitamos llegar a mediados del siglo XIX. Por eso Helmholtz le cambió el nombre y fue muy bien aceptado. Por el respeto que tenía Helmholtz en la propia comunidad científica. Fíjense que todas estas cosas no tienen que ver con la teoría en sí, sino con quién lo dijo, quién lo hizo y cómo lo hizo. ¿Está, Diego? Es rara la historia, los vericuetos de la historia. No, sí. Buena la historia. Es lo había muy escuchado, de los cañones lo había escuchado, pero no lo había entendido bien como ahora. Te das cuenta que si vos por frotación juntás todo el calor que sacó la viruta y la podés meter todo el calor, la cantidad de ese calor es superior a lo que puede soportar el cañón, entonces funde. Tenía razón el tipo. Nadie le daba bolilla. ¿Y la iglesia? No, en esto, toda la parte eclesiástica, fíjate dónde pasa todo esto. ¿Dónde se difunde la máquina del calor y la primera revolución industrial? ¿Dónde aparece la locomotora de vapor, por ejemplo, en el transporte? No aparece en la Italia católica o en la Francia católica. ¿Dónde? En Inglaterra. ¿Por qué aparece ahí? Porque ¿qué había que transportar? El carbón de las minas. Claro. Ahí aparece la primera... Eran protestantes ahí. Exacto, eran todos protestantes. Ahí la iglesia no cortaba ni pinchaba prácticamente. ¿Dónde aparece Benjamin Thompson? En Inglaterra. ¿Dónde aparece los trabajos de Joule? En Inglaterra. Estamos en toda la parte protestante.
Claro, estaban liberados del poder de la iglesia. Totalmente, por eso se desarrolló la primera revolución industrial. Si hubiera sido dentro de la parte católica, sin embargo, las ideas centrales del programa mecanicista vino de la parte católica. Sí, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien, gente, ¿les gustó? Me encantó. Bien, ¿sí? Estuvo muy entretenido, profe, estuvo bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sigue esto? Vamos a mirar algunas historias ahora particulares de lo que sigue. Podemos seguir con la historia de la electricidad, podemos ver la historia del éter, que no la hemos contado. Hay muchas cuestiones que siguen durante el siglo XIX, ya estamos en el término energía. Les diría que terminen el libro de Boido y ver si podemos hablar un poco de cómo están escritas las teorías, las primeras teorías. Lo que podemos hacer la clase que viene es que terminen el libro de Boido, ya cerrarlo el libro de Boido, y les voy a mostrar el último libro. Yo tengo una copia de 1800 y pico, del último libro de Guillermo, el último libro de Guillermo, el último libro de Galileo, que son los discursos acerca de la nueva ciencia, y les voy a mostrar cómo estaba escrita la ciencia en ese entonces. Vamos a hacer un poco de historia de los historiadores, cómo los historiadores contemplan un hecho histórico y cómo se ve dentro de una teoría de la ciencia. Por ejemplo, vamos a ver si podemos estudiar la caída del movimiento acelerado, un ejemplo podemos agarrar, y analizarlo como lo hizo Galileo. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Quiero hacer un trabajo galileano a la Galileo de cómo se aborda un conocimiento de aquel entonces, sin usar terminología moderna, sin usar ninguna de estas fórmulas. Comprender el hecho en el contexto histórico y ver si las ideas, qué quedó en la actualidad de aquellas ideas. Y voy a bajar el libro y lo vamos a leer. Van a ver cómo está redactado el libro. ¿Alguna vez leyeron alguna...? Leímos el sí, libro escucho. Leímos el libro, pero de la... ¿Cómo se llama? De la Santa Inquisición. Ah, está perfecto. Escrito re raro. O sea, leyeron algo de la época. Claro, sí. usando el año pasado. la forma de la literatura barroca. Claro. Estaba escrita la ciencia también. Bueno, vamos a ver que los libros de Galileo están escritos de esa manera. Recuerden que están escritos en diálogos encima, entre Salvati, Sagredo y Simplicio. Sí. Bueno, vamos a ver esos diálogos en un caso particular. Yo voy a elegir uno lindo. Yo creo que una vez lo hice con el movimiento uniforme y el movimiento acelerado, que son los dos casos que aparecen en el libro, y van a ver que no van a encontrar una fórmula ni traída de los pelos ahí. Y sin embargo están las fórmulas que conocemos ahí escondidas, en esa redacción. Hay que saberla traducir. Si quieren, esa clase la podemos hacer la semana que viene. Pero para eso necesito que terminen de leer Galileo y hasta llegar a Newton. Hasta la Iglesia 12, ¿no? Galileo y la contra Claro, la Iglesia hasta 12. ahí. Después podemos volver y retomar un poco el perdón, si quieren, que es otra de las cuestiones lindas. Sí. Justo estaba empezando a leer ese capítulo. ¿Te gustó el libro? Está muy lindo, la verdad. Es muy lindo el libro. Yo todavía lo sigo leyendo y leyendo pasajes. Me gusta mucho Kepler, no sé por qué. Y bueno, y viene del área, Kepler viene del lado de la tradición neoplatónica. Fíjate que las ideas de Kepler eran místicas. Claro, y si vos querés, el término energía es un término místico, si querés. Sí. Proviene de cuestiones místicas. O sea que si uno quiere indagar un poco las tradiciones neoplatónicas, de la cual hemos hablado poco en este curso, está metida dentro de la historia de la ciencia. ¿Ustedes qué piensan que hacía René Descartes? Era una cuestión mística también. Sí. Dentro del programa mecanicista. O sea, daban origen a una nueva corriente, pero centrada en las corrientes anteriores. Tenía una parte organicista que donde organizaba las leyes, pero otra vez esas leyes estaban centradas en cuestiones místicas, en creencias divinas, de un Dios creador. No había otra historia ahí, detrás de eso. Bueno, gente, por hoy... Una última cosa, perdón, ¿eh? Sí, escucho. Si pudo ver el archivo que... No, todavía no. Dame tiempo. Estuve mirando. Lo puse en las clases. Pero no sí, lo voy a mirar. Prometo mirarlo antes del fin de semana.
Perfecto. Sí, Pablo, decime. Bien, gracias. Desde Galileo hasta ¿dónde tenemos que...? Terminar el libro. Final? Hasta el final. Genial. Así la semana que viene podemos mirar bien el libro, para que vean cómo está organizado, porque el libro de Newton, lo voy a bajar también, tengo una traducción buena, lo vamos a ver que está escrito igual que el libro de Galileo. Los principios, lo que usamos hoy, y van a ver cómo está escrito. No van a encontrar las leyes como están escritas o como se las tradujimos acá. Claro, sí. Yo se los voy a mostrar el libro, lo van a ver. Perfecto. Está bien. Gente, ahora sí. Nos estamos viendo. Buena semana, pásenla bien y estoy subiendo el video. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.